Vamos ya mismo a enlazarnos con Edwin Cabello, quien está ya desde las instalaciones de Lima Gris para revisar junto con nosotros el panorama informativo del día. Edwin, buenos días. Muy buenos días, Luis Alfonso. Y bueno, ya te tenemos nuevamente, aunque ayer se te extrañó, pero ya estamos acá para seguir conversando sobre toda esta coyuntura importante, ¿no?, que acontece día a día. Pero déjame en primer lugar felicitarte a ti y a Luis Felipe Alpaca, que ayer hicieron un programa extraordinario. Incluso llegaron a hablar de la postulación, ¿no?, que yo me he enterado también, de Luis Felipe Alpaca a un distrito particularmente hermoso, particularmente emblemático, como es el distrito de Barranco. Él anunció que es precandidato a la alcaldía del distrito de Barranco, un distrito caracterizado por ser o por haber sido durante mucho tiempo la cuna de nuestra cultura limeña más tradicional, la arquitectura, la gente que ha vivido, escrito, paseado por ahí, hacen de Barranco un distrito con el que todo peruano, quizá todo limeño, tiene un especial apego. Así es que mis felicitaciones por tu intermedio a Luis Felipe Alpaca, mucho éxito, ojalá que le vaya bien en su postulación y que Barranco recupere, ¿no?, la condición de distrito cultural, bohemio, más importante del Perú. Alberga Barranco hoy algunos lugares importantes en términos de cultura, pero que quizá hace falta difundirlos más, dar a conocer, ¿no?, las cosas que hacen los barranquinos por el Perú y preservar, ¿no? O sea, yo he visto muchas construcciones de edificios de rascacielos prácticamente en una zona que colinda con el Estadio Galvez Chipoco, pero ojalá que eso no pierda, ¿no?, o no haga perder a Barranco sus características tradicionales y su arquitectura siempre tan bonita que debemos todos los peruanos preservar. Hay que cuidar el patrimonio arquitectónico, cultural de nuestro país, y Barranco quizá es uno de los lugares más especiales y que merece un especial tratamiento. Ojalá, uno, que le vaya bien a Luis Felipe, que gane las elecciones y que cuide Barranco y lo convierta en ese foco de cultura que lo fue en algún momento. Así es, Luis Alfonso, esperemos que eso suceda, y recordar también, ya que mencionaste la celebración de los 130 años de César Vallejo y su natalicio, ¿no? 130 años, en Barranco también ha sido espacio o han vivido figuras importantes de nuestra poesía como Blanca Varela. Entonces, una de las cosas creo que tenemos que comenzar a hacer, a leer poesía, a difundir poesía, a llenar la ciudad de poesía, ¿no? Perú se destaca por tener una gran calidad de poetas hasta ahora, ¿no? Y Vallejo sin duda es el padre de nuestra poesía peruana. Yo recuerdo, Edwin, si me permites, en un documental que hicimos acá en el canal hace un tiempo, en una entrevista con Enrique Gersi, tratando de encontrar la identidad del peruano. Él decía que para un peruano importa más un poema que una fórmula matemática. El peruano, ¿no?, tiene una sensibilidad particular para con la cultura, para con el arte y particularmente para con la poesía, pero eso está en desuso. Ya hacer poesía, leer poesía es algo que es incomprendido, ¿no? La gente dice, no pierdas tu tiempo, tú tienes que ser productivo, cuando quizá la mayor productividad se da cuando el alma de una persona está inspirada, está en paz, está, ¿no?, en ese estado que lo produce, ¿no?, la belleza de la poesía o de la literatura o el arte en general. Eso de lo que hablamos en algunas ocasiones acá, que está en desuso, que no está de moda, la gente prefiere hablar de los pleitos entre los congresistas, de la corrupción. O sea, parecería que el arte y la cultura siguen siendo, lamentablemente, la última rueda del coche, cosa que nosotros nos resistimos a creer. Aquí esto va a ser un bastión cultural, ya que no existe un canal dedicado a la cultura, convirtamos a este medio en un agente de cambio en pro de la cultura. ¿Qué te parece? Perfecto, me parece una idea genial. Y sobre lo que mencionas, quiero comentarte que hace unos días vi algo que me tocó la piel.
porque si bien vivimos con una juventud que está atenta a otras cosas, con la realidad un poco alejada de la cultura, vi fotografías de una larga cola de jóvenes que iban a ingresar, ¿no?, a dar su examen en Bellas Artes. Pero me emocionó ver la cantidad de jóvenes que están dispuestos a convertirse en artistas, a pesar de que no hay apoyo en mi país. Pero esa larga fila ahí en Bellas Artes, en el local principal de Bellas Artes, en el centro de Lima, que está a la espalda del Congreso, me dejó pensando. Me dejó pensando porque digo, qué bonito, ¿no? A pesar de que la cosa está dura, la calle está dura, hay jóvenes que apuestan por querer convertirse en artistas, y eso es lo importante. Bien, yo te pediría, yo he mencionado antes de hablar de la cultura, del arte y de todas estas cosas que estoy seguro a muchas personas como a nosotros nos gustan. Hablemos primero de política, que no nos queda sino dar cuenta de lo que ha hecho el congresista Carlos Anderson. Sus detractores dirán que es un tránsfuga, ¿no? Él dirá que ahora se siente libre. Él ha dicho una frase muy dura, él ha dicho mejor solo que mal acompañado, ¿no? ¿Tú cómo tomas las palabras de un congresista que con su bancada siempre ha sido, llamémoslo así, un poco rebelde? Él nunca se promovió mucho como miembro de Podemos, pero lo cierto es que llegó al Congreso gracias a Podemos, o él y Podemos trabajaron juntos para materializar su presencia en el Congreso. Hay quienes sostienen que una persona que entra con un partido y se sale de ese partido debería perder su curul para evitar actos de transfugismo como los que vimos a lo largo de toda nuestra historia, pero en especial en la época de Fujimori, en donde había parlamentarios que ingresaban con una camiseta y luego Montesinos los compraba para que se cambien de camiseta, y fue pues todo un escándalo. Hoy la gente es más tolerante con los cambios de partido y las renuncias. Anderson ha dicho, yo me voy porque no estoy cómodo y no quiero estar en un partido que sea oficialista, y Podemos parece que se vuelve oficialista. ¿Tú qué piensas? Bueno, para comenzar, el congresista Carlos Anderson fue invitado, y creo que desde el hecho de ser invitado te da una libertad como parlamentario, ¿no?, de tener una postura particular. Ahora, me parece bien esto que ha dicho, porque si se siente incómodo en una bancada donde ha sido invitado, lo único que tiene es alejarse de esa bancada. La renuncia responde también a la posición vergonzosa que tiene Podemos, a mi parecer, frente a los cuestionamientos que tiene que ver con Palacio de Gobierno y el presidente Castillo Terrones, ¿no? Ahora, yo creo que esto recién comienza, es decir, Carlos Anderson es el primer congresista que renuncia por un motivo puntual. El oficialismo o este apoyo incondicional que le da Podemos al gobierno de Castillo. Pero hay otras bancadas que se vive lo mismo. Recordemos que en Perú Libre pasó lo mismo, ¿no? Mucho antes, pero igual, era una cuestión de apoyo, de que se apoyaba o no se apoyaba. Y así se han alejado 5 congresistas de Perú Libre. Ahora, la otra bancada que puede suceder esto también es en Alianza para el Progreso, porque creo que vive una situación bastante parecida a Podemos. Hay invitados, hay gente que se siente un poco incómoda, ¿no?, al ser señalados de alguna forma como bancada oficialista. El mensaje que está dando el congresista Carlos Anderson es bastante claro y es bueno, porque todavía nos permite señalar que en el Congreso hay una libertad. Ahora, lo que tú mencionas de que no se permita o que se le quite la curula a un congresista que renuncia a bancada, a mí me parece una propuesta bastante negativa, ¿no? Porque puede suceder lo contrario. Puede suceder que una bancada como Acción Popular, un ejemplo, ¿no?, y donde se cuestiona a varios congresistas y se les señala como los niños, ¿no?, también esté contaminada, y hay gente que quiere salir de esa contaminación. Entonces, no por eso se le podría quitar el curul, ¿no? O sea, no tendría sentido. Hay situaciones que se pueden presentar de distintas maneras. Ahora, yo te pregunto algo
a la luz de lo que ha hecho el congresista, que se queda solo. Le ha dicho que no se va a plegar ni a Fuerza Popular, ni a Porqui, ni a nadie. Ha dicho, yo voy a ser un congresista independiente. ¿Tú crees que Carlos Anderson puede ser presidenciable? Es decir, Carlos Anderson tendría la capacidad de proyectarse a nivel nacional como un líder, llamémoslo, de una nueva clase política, o no, porque hay quienes tienen, digamos, las destrezas, las habilidades, y hay quienes no. Bueno, Anderson ha estado siendo voceado para ministro, ¿no? Fue uno de los nombres que se barajó en el actual gobierno. Ahora, mencionar a futuro depende de muchas cosas, ¿no? Es un poco jugar a la bolita de cristal, ¿no? Pero tiene, creo, las condiciones, tiene sobre todo el carácter y tiene la firmeza que muy pocos políticos tienen. Y eso a la gente le gusta, ¿no? Que las cosas se digan claras y con firmeza. Yo dije hace unos años, mire Edwin, yo hace unos años cuando nadie conocía a Julio Guzmán, yo tuve la oportunidad de conversar con él en varias ocasiones, tomando café en privado, y él me dijo, no me dijo yo quiero ser candidato a la presidencia, dijo yo voy a ser candidato a la presidencia, y yo lo comenté, yo he conocido a un tipo, que dice que quiere ser candidato a la presidencia. La gente no me creía, me dice, no, tú estás hablando, ¿no?, tonterías, no hay forma de que aparezca un outsider y que construya, ¿no?, un partido, y en fin. Pero yo les digo, pero me lo ha dicho ya 3 veces, y parece firme y dice que lo tiene todo bien estructurado, tiene una estrategia. Y lo escribí, yo escribía por entonces en el diario Correo y dije, ¿no?, he conocido, ¿no?, una persona que dice, ¿no?, que quiere ser candidato presidencial y parece que va con todo e intuyo que lo va a hacer. Y lo fue. Tiempo después, algo parecido pasó con el señor George Forsyth, con quien también conversé y tal, y me dijo yo voy. Y otra vez dije, acá hay otro que va. En el diario Correo, ¿no?, como no adivino ni futurólogo, pero yo anuncié a Guzmán y a Forsyth. Y la realidad me demostró que ambos finalmente postularon, no les fue bien, pero hicieron su tarea política. Yo, a la luz de lo que he escuchado del propio Carlos Anderson en sus alocuciones parlamentarias, en las ideas que ha defendido, en sus posiciones, yo lo veo presidenciable. Yo sí creo que es uno de los que va a ser uno de los jugadores a nivel político que puede dar mucho que hablar. Pero ¿tú qué piensas? Sin ánimo de hacerla de la bola de cristal. Claro. No, también tiene las características, creo, para ser un competidor dentro de las elecciones presidenciales, pero eso depende de con qué bancada, ¿no?, vaya a postular, con qué grupo se suma, o a qué grupo se sume. Difícil que lo haga con Podemos porque ya dijo que mal acompañado no va, ¿no? No ha tenido, ¿no?, se ha ido, es como un divorcio que termina, ¿no?, donde la gente se termina tirando los platos y diciendo cosas feas, porque hay divorcios en donde, ¿no?, se produce la desvinculación, y todos tranquilos y hay una relación cordial. ¿Tú crees que va a tener que explorar otro camino u otro partido, no? Sí, otro partido tendría que explorar, pero también, a ver si vamos, ¿a dónde se iría? Acción Popular no creo, ¿no? Porque está muy marcada actualmente Acción Popular. ¿Cuál otro? Sí. Con Acuña, tal vez, pero Acuña también, pues, es un personaje bastante polémico y no tiene las cosas claras, lamentablemente, ¿no? No, además, si se va de Podemos por la posición política del partido, bueno, Acuña tiene una posición política, si la comparas con la de Podemos, también, digamos, llena de ¿no?, cambios, ¿no?, de aquí para allá, de apoyar y no apoyar, o sea, no son firmes. Te digo, no son firmes, pero Renovación Popular, el partido de Porqui, tampoco ha sido firme, o sea, no dijo que se iban a censurar al ministro y ahora le han tirado un salvavidas. ¿Cómo se entiende eso? Es lo curioso, ¿no? Por eso la otra vez decía, una cosa es lo que dicen de la boca para afuera, pero otra cosa es al momento que aprietan el botoncito. Eso siempre ha sido así. Se matan hablando, ¿no?, lanzando un discurso bastante curioso, pero a la hora de decidir y de apretar el botón,
terminan haciendo otra cosa. Y uno dice, total, dices una cosa y haces otra, no son consecuentes. ¿Tú crees entonces que luego de la presentación del presidente, en donde él ya dijo, repitiendo lo que había dicho el premier, vamos a trabajar unidos, vamos a conciliar, no vamos a pelear, hagamos, en resumen, hagamos una tregua, aquí nada de que me voy yo, o se van ustedes, o nos vamos todos, acá nos quedamos todos, 5 años. Y en esos 5 años nos tendremos que entender, y si no nos entendemos vamos al acuerdo nacional, y en el acuerdo nacional nos pondremos de acuerdo, vamos a dejar de lado el tema de la constituyente y nos ponemos de acuerdo. No digo que sea una repartija, pero es un tema de negociar la permanencia, la estabilidad. Ya no peleemos más, no vamos a sacarlos nosotros ustedes comprométanse a dejar de sacarnos a nosotros y negociemos, canjeemos, pero nos olvidamos de las grandes reformas que fueron las que él propuso en la campaña, que digamos, han caído en saco roto. Pero difícil que suceda eso, Luis Alfonso. Sería, digamos, lo que espera mucha gente o algunos sectores políticos, pero no va a suceder. Pero Diario 1, la portada de Diario 1, que es un diario de izquierda, pone en la portada a un presidente y dice capituló. O sea, ya lo perdimos, ya le dieron el abrazo, ya Pedro Castillo no es más el representante de ese cambio por el que votó buena parte de la población y se ha ayornado, se ha, digamos, acomodado con el establishment y con los que siempre han estado en el poder para sobrevivir él. Es decir, la única manera de sobrevivir es no confrontando, no peleando, no batallando, sino dejando de pelear. Digamos, parecería que esa es la fórmula. Ok, nos olvidamos de todo lo que propusimos en la campaña porque ahora de lo que se trata es de no irnos, de quedarnos. ¿Tú crees que va por ahí el cambio? Por ahí un giro, ya no hay una actitud de pechar, de decir te espero, ¿no?, parado y sin polo, ni cosas parecidas. El único en esa posición parecería Bermejo, ¿no?, y el ala radical de Vladimir Cerrón, que también parece que se ha acomodado. No sé cómo lo ves tú. ¿Pero tú crees que existe un sindicalista que no pelee? Es difícil, ¿no? Más bien estamos en una situación o en días de actuación, ¿no? Es una pasarela de actuaciones políticas que parten desde el propio Palacio de Gobierno. Yo no creo en eso. Por eso te digo, ¿no? Si hacemos memoria y vamos al Pedro Castillo sindicalista, era un terco. Mucha gente lo tildaba como terco y jamás se dejó doblegar. ¿Tú no crees que le han dicho, tómate un clonazepam, deja de pelear, vamos a estar, vamos a llevar la fiesta en paz, dejemos de atacarnos, ya hay una ruta, un norte, unos intereses corporativos que no hay que tocar mucho y vamos por ahí? Y si no, nos van a sacar de aquí por la ventana. El temor es que lo saquen por la ventana. Y parece que hay un acuerdo, ok, ya no te sacamos y tú olvídate de tu agenda. Ellos son conscientes de eso, del temor. Yo le he dicho en una columna, hay miedo en Palacio de Gobierno y sobre todo a anunciar que el presidente iba a hablar sobre el adelanto de elecciones, ¿no? Eso ya indica que ya lo han pensado en irse. Es decir, no es que solamente hay miedo, sino en su subconsciente ya han hablado de dejar el poder, ¿no? Y esto es una cosa bastante curiosa, Luis Alfonso, porque ¿qué vas a negociar en estos momentos? Yo creo que nada. Lo que está ganando es tiempo. ¿Pero para qué? Y hay que estar atentos a eso. ¿Qué están tramando? Creo que a mí directamente me aparece en esa pregunta, ¿no? ¿Qué está tramando el gobierno actualmente? Pero esa pregunta, Edwin, perdóname, esa pregunta yo te la tengo que hacer a ti porque el periodista de investigación eres tú y Lima Gris, y los que deberían saber qué están tramando son ustedes. Ustedes que tienen acceso a información importante, que cotejan esa información, que saben quién es quién dice la verdad, quién está pasándose de vivo, quién está blufeando. Ustedes deberían decir, a la luz de A, B, C, va a ocurrir X, Y y Z. Pero que tú me digas, no sabemos todavía cuál es el juego. Yo te digo, yo creo que el juego es conciliemos, no peleemos más, no nos vamos nosotros, no se van ustedes, nos quedamos todos y nos ponemos de acuerdo en una agenda
que la redactamos junto con los otros miembros del Acuerdo Nacional. Y chao, y se acabó, y se murió el payaso. Yo creo que no es el juego. El juego, al final, es, por lo que sé, querer cerrar el Congreso. Ese es el juego, ¿no? Pero vamos a ver qué otros personajes aparecen en escena, porque como te mencionaba el otro día, ¿no? Hay gente nueva que está apareciendo en Palacio de Gobierno. Y eso también, como que uno siempre dice, ¿no? Veamos en qué vereda camina, ¿no? Según esos pasos que dé, vamos a tener más claras las cosas, porque lanzar, no sé, pues, ¿no? Cuestiones así al azar tampoco es. ¿Qué pasó con Beder Camacho, por ejemplo? O sea, Beder Camacho, que tuvo desafortunadas palabras cuando habló de su conciencia, dijo que no estaba limpia sino cochina, ya no es más el secretario. Así es. Era un cambio necesario, pero hay una cosa, no significa que si deja el cargo de secretario general va a dejar de tener una participación importante en el entorno del presidente. Hay una cosa que yo sé por fuentes internas, ¿okay? Que Beder Camacho fue una de las personas que se opuso a que Fiscalía ingrese, por ejemplo, a Palacio de Gobierno, ¿no? Es más, se habla de muchas cosas dentro, por eso te digo, pero estas cosas hay que corroborarlas bien, porque una cosa es decirlas y otra es presentarlas con documento, ¿no? Hay personajes y exfuncionarios de Palacio de Gobierno que los tildan, pues, a estos asesores como los verdaderos titireteros, ¿no? De alguna forma, que están detrás de Pedro Castillo. Pero yo te pregunto, haciendo un paralelismo, en el caso de PPK, del señor Kuczynski, y de su sucesor, Martín Vizcarra, con escándalos parecidos, ¿no? Tú me dirás más graves, menos graves, con personajes como Richard Swing, con cuentas de Kuczynski en el extranjero, con el asesor chileno, con la idea esta de que había un muro, un China Wall, una muralla china entre sus intereses privados y públicos. El caso de Pedro Castillo, ¿no? ¿Tú dirías que es menos grave, más grave? Porque han aparecido personajes tan estrambóticos como el señor Richard Swing. En este caso hablemos de Karelim. Karelim es un personaje con el que se podría hacer una película en Netflix. El señor Bruno Pacheco y sus mensajes medio encriptados, donde dice que va a colaborar con la justicia pero no colabora. Todo esto lo que parece es una telenovela o un montaje destinado a poner a buena parte de la población en vilo, una expectativa de no saber si se va, se queda, pero no puede mucha gente vivir en paz, ¿no? El mundo corporativo, los gremios están desconcertados respecto de, ¿quién va a ser el próximo ministro, no sé, pues de Agricultura? Recién están conociendo a estos nuevos actores políticos. ¿Tú crees que vamos a poder llevar adelante unos 4 años y medio en esta vorágine de acusaciones, de cambios, de vacancia, ¿no? Siempre presente? Difícil que dure 4 años y medio más, ¿no? Difícil que el presidente acabe su gestión. Yo creo que si esto se alarga hasta julio de este año no pasa, ¿no? Porque en realidad, como bien mencionas, y haciendo una comparación con los casos que han tenido gestiones anteriores como PPK o Vizcarra, claro, son casos de alguna manera de mayor envergadura en relación a presunta corrupción, pero en esta gestión actual del presidente Pedro Castillo, son 7 meses, Luis Alfonso, y en 7 meses se ha descubierto varias cosas que hasta ahora se sabe concretamente y se sigue investigando. Claro, todavía no podemos hablar de cuentas en el extranjero, pero ¿qué pasa si por ahí aparece alguna cuenta en el extranjero? ¿No? Es por eso que el trabajo de la Fiscalía es súper importante, pero a mí también lo que me preocupa, como le preocupa a muchos periodistas, es que la Fiscalía trabaje en realidad con una libertad, que no haya presión política hacia la Fiscalía, porque si no, los fiscales terminarían blindando al gobierno actual, y eso es lo que no se quiere. De la misma forma, el Congreso, si hace una fiscalización, un control político, las comisiones
deben permanentemente estar difundiendo y dando a conocer a la opinión pública los hallazgos, ¿no?, del caso de la presunta corrupción en este gobierno. Eso es lo que no se hace. Y eso es súper importante. ¿Por qué solamente los periodistas tenemos que estar de alguna manera jalando algunas cosas, ¿no? Hasta se puede decir, pues, ¿no?, que nos satanizan, porque se dice que ahora no puedes filtrar documentos de fiscalía, ¿no? O sea, yo lo veo esto demasiado quisquilloso, ¿no?, con una especie de blindaje súper hermético que me preocupa. Mientras aparece mayor información y nuevos hallazgos, y que la gente conozca esas cosas, siempre va a ser importante. Pero a ver, yo te pregunto, en el mundo de la criminología, ¿no?, tú no puedes procesar a una persona, privarla de su libertad, despojarla de su cargo, si es que no puedes acreditar que ha cometido un ilícito penal grave. Esto es, no es lo mismo pasarse una luz roja, ¿no?, que atropellar a 5 personas. No es lo mismo, ¿no?, un acto de esa naturaleza que un asesinato. No es lo mismo errores sucesivos en materia de designación de funcionarios que actos de corrupción probados, ¿no?, en donde hay dinero de por medio, ¿no?, o personas, ¿no?, reconociendo que han actuado por haber recibido dinero a cambio. Si no hay eso, por más antipatía que pueda generar un gobernante, el sistema no permite reemplazarlo por uno con el que simpaticemos más. O sea, el sistema tiene reglas. O sea, incluso en la guerra hay reglas, en la política hay reglas. En tanto se respeten esas reglas, Castillo va a seguir gobernando y no va a ser tan tonto de violar esas reglas esenciales que le aseguren estar, ¿no?, tomando decisiones. Él tiene el poder del lapicero, ¿no? Él puede nombrar personas, remover personas de todos los ámbitos, del ámbito de la seguridad ciudadana, del ámbito de la salud, del ámbito de inteligencia. O sea, él tiene el poder para, ¿no?, organizarse y articular un gobierno. Lo tiene hoy, lo puede perder si viola las reglas, pero yo todas las denuncias periodísticas que he visto han sido cuidadosos en que no están fuera de las reglas. Pero hay una cosa es la investigación que está haciendo Fiscalía y la propia justicia, y otra cosa es el juicio político. Acá lo que se discute es el juicio político hacia el presidente Castillo, ¿no?, si tiene las condiciones o no para gobernar. Eso es lo que se está discutiendo en estos momentos. El otro tema, tú tienes toda la razón, ¿no?, pero hay un juicio político y eso es totalmente diferente a lo que se encuentra o no se encuentra en las imputaciones que tiene el presidente y su gobierno. Pero perdóname, ahí voy a ser de abogado del diablo, sin yo ser abogado, digamos, del señor Castillo, del presidente de la República. Las causales que contempla nuestra Constitución para poder vacar a un presidente, que es una cosa extraordinaria, son causales cerradas. O sea, tiene que producirse algo que esté tipificado. Más allá de los votos, demostrar que alguien está en incapacidad moral permanente no es sencillo, porque la incapacidad moral permanente tiene que poder evidenciarse a la luz de actos morales o completamente inmorales, ¿no?, en términos muy gráficos. O sea, no es la opinión de A o la opinión de B, tiene que de alguna manera, de forma objetiva, ponerse en evidencia que ha cometido algo que viola códigos de ética elementales. Tú lo has dicho, incapacidad moral, y eso es lo que se está discutiendo, ¿no? Se está de alguna forma viendo cómo todos esos puntos que aparecen en la moción de vacancia se han debatido, se han discutido en el propio Congreso y se han respondido por el propio presidente. Otra de las cosas que preocupa bastante, ¿por qué el presidente no responde o no ha respondido antes a estos cuestionamientos? ¿Por qué no atiende a la prensa? ¿En qué país se ve eso? Dime, ¿en qué país se ve que un presidente no quiere hablar con la prensa? En Rusia, acá, en China, digamos, no, para hablar de potencias, ¿no? Hay otros países donde tienen regímenes de los que no se dice nada en el Perú, respecto de China, cuando aquí hablamos de la libertad y de la pluralidad y de de un montón de cosas, nos olvidamos que China tiene un régimen
que no es un régimen que permita las libertades de las que gozamos hoy en el Perú. Pero no nos quieras comparar, o sea, ¿estás comparando Perú con China? O sea... No, tú me has preguntado, ¿en qué países ocurren estas cosas? Y yo te he puesto 2 ejemplos, de países que no son paisuchos, países que son potencias mundiales. Pero ahí hay grandes cadenas, donde se conoce la opinión de su presidente. No sucede acá. Y por eso uno tiene que estar día a día, ¿no? Los periodistas que hacen, están parados fuera de Palacio tratando de sacarle algún comentario a los visitantes, a los ministros, pero el presidente no da la cara. Ese es un problema. Dime, ¿no te preocupa? Quizá vienen cambios. Él ha dicho ayer que va a tomar decisiones para corregir errores, ha reconocido, cosa que es una cosa, yo creo, importante. O sea, la magnanimidad de un ser humano radica, entre otras cosas, en reconocer que uno se equivoca, uno no es infalible, uno comete errores, los puede enmendar. Él ha dicho que va a enmendar sus errores. Podría tener una vocería como lo tienen en la Casa Blanca, tener un vocero de Palacio de Gobierno que explique, ¿no?, lo que de repente él no es la persona, digamos, más preparada para explicar. Si él no es un buen orador, que pongan a un vocero y que ese vocero diga: esta semana el presidente quiere comunicar 1, 2, 3 y 4. ¿No? Quizá esa podría ser, esa es una idea que la soltamos desde acá, desde Digital, y que podría, yo creo, funcionar en un régimen en donde el presidente no es un parlanchín, pues, no es Alan García. Alan García hablaba hasta por los codos. Creo que sí, hay estilos de presidente, y si el fuerte no es comunicar, que ponga un vocero y que el vocero explique, que diga y que comunique, y que él hable 3 o 4 veces como un estadista. Yo creo que esa sería una manera más feliz de manejar la comunicación gubernamental, porque tener a los periodistas asentados en la puerta a ver quién entra, para qué entró, especulando si entran con loncheras, entran sin loncheras, ya es una cosa hasta chistosa. No, pero la propuesta que mencionas es buena. Una cosa es comunicación, pero a mí también lo otro, y mucho más importante de la comunicación, es la transparencia, Luis Alfonso, ¿no? Es la transparencia. Yo creo que después de ese video de las visitas a la Casa Zarratea, el presidente lo que tuvo que hacer es invitar a toda la prensa, ir a la Casa Zarratea y recorrer los espacios. Pero jamás sabemos que su intención fue esa, ¿no? Ahora, yo no he visto, mira, a ver, otra vez siendo abogado del diablo, esa presión de la casa, a ver si hacen lo mismo con la casa de PPK, la casa de Choquehuanca, que no estaba en Breña, estaba en San Isidro frente a la Huaca. Digamos, ¿tú crees que la prensa se hubiese atrevido a ver con quién se reunía? Porque en esa casa se han producido 1 millón de reuniones también, de empresarios, claro, lobistas, alcahuetes, amigos. Pero el tratamiento periodístico de la Casa de Zarratea es A y el tratamiento periodístico de la Casa de Choquehuanca es B. Incluso se decía que Kuczynski despachaba desde Choquehuanca, violando todas las reglas de transparencia, y nadie dijo nada. Edwin, hay un doble estándar. Si uno es Kuczynski, lo tratan así, y si uno es Castillo, lo tratan asá. Yo recuerdo que en el caso judicial de Pepe Graña, ¿no?, el tratamiento era A, y el caso judicial de Pepe Luna, ¿no?, era de otro modo. 2 Pepes, ¿no?, uno dueño de acciones en el comercio y tal, con un tratamiento angelical, y el otro destruido permanentemente con portadas malévolas de la multimedia del otro Pepe. O sea, un Pepe tratado con alfombra roja, ¿no?, y con un nivel de engreimiento absoluto, y otro destruido mediáticamente. Ese es el Perú en donde la prensa, el señor Castillo lo está investigando escrupulosamente, lo cual no digo que esté mala, yo creo que eso hay que hacerlo con todos, pero siendo realmente más que condescendiente, tratándolo de una manera ya demasiado amiguista, cuando el presidente en funciones es amigo. Claro, tú has hecho esa comparación, y recordemos que el gobierno de PPK todavía se le decía un gobierno de lujo, ¿no?, un absurdo total, pero había periodistas que lo repetían mañana, tarde y noche. Pero si no se hizo antes, ahora se está haciendo. Olvidémonos del pasado. Es una de las cosas que particularmente yo no lo pongo como comparación. Yo creo que un país que no recuerda el pasado inmediato está condenado a repetirlo, y por eso es que si queremos el estándar, o sea, que el estándar sea para todos.
que se investigue a todos, a los corruptos y a los corruptores, a los funcionarios pendejeretes, ¿no? Y a los empresarios que, digamos, incentivan esos mecanismos. Yo creo que si nos olvidamos del otro lado, estamos fritos. El tiempo nos gana, Edwin. Esta mañana hemos discutido más que de costumbre. Está bien, eso es bueno. Eso es bueno. Está bien. Escúchame, nos reencontramos mañana. Como repito, a lo largo de todo el día, las redes sociales de Digital TV Go, de Fuego TV y de Lima Gris están permanentemente informando en Twitter, en Facebook, en las redes sociales, sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Nos reencontramos. Este programa se emite en doble horario gracias a la gentileza de Best Cable. Muy pronto este canal va a estar en otras plataformas, lo anunciaremos en los próximos días, pero muy felices pues de estar trabajando así de la mano con portales de investigación tan prestigiosos como el que dirige Edwin Cabello. Muchas gracias, Edwin. A ti también, Luis Alfonso, muchas gracias y estaremos aquí también mañana para conversar. Nos vemos. Muy bien, amigos. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por su sintonía. Les pido que nos escriban a nuestro WhatsApp, entiendo que aparece en pantalla, que nos propongan temas, invitados. Yo quiero invitar aquí próximamente no solo a Hernando de Soto, sino a un precandidato a la Alcaldía Metropolitana de Lima que se llama Guillermo Flores Borda. Guillermo Flores Borda es abogado, es joven y es el favorito del Partido Morado en estas elecciones metropolitanas. Vamos a ver qué tiene que decir él en torno a candidatos que, por decirlo menos, están ya posicionados, han trabajado antes y han trabajado su imagen y serían sus rivales, sus competidores. Vamos a ver si una persona joven que no viene del sistema sino de fuera del sistema es capaz de hacer lo que hizo en algún momento Belmont en los 90, que fue no solo alborotar el gallinero, sino desplazar a los favoritos con un mensaje que conectó con las grandes mayorías. Yo me despido, les agradezco mucho por su preferencia, nos reencontramos nosotros a las 8 de la noche y como siempre en este doble horario gracias a Fuego TV y Digital TV Go. Muy buenos días.